Hola, me llamo Emily. En el transcurso del video estaré cambiando de personaje, pero por los momentos seré yo quien les instruya. Hoy vamos a conocer cómo es el proceso del aparato digestivo y cómo va, entra y sale en su recorrido. Comencemos. Él es Pedro. Pedro tiene hambre y quiere comer. ¡Oh! Un delicioso sándwich. En este proceso pasan muchas cosas. La boca, también denominada cavidad bucal u oral, está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Los dientes son órganos anatómicos duros enclavados en el proceso alveolar de los huesos maxilares y mandíbulas a través de un tipo especial de articulación denominada gonfosis. En la boca empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y la secreción de las glándulas salivales lo humedece. La saliva está compuesta por el 99,5% de agua y 0,5% de solutos. Entre estos solutos hay iones como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfato, algunos gases disueltos y varias sustancias orgánicas, como la urea y el ácido úrico. En esto actúa la enzima bactericida, lisozima, y la amilasa salival, las enzimas digestivas que actúan sobre el almidón. La lengua es un hidrostato muscular, un órgano móvil situado en el interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña importantes funciones como la hidratación de la boca y alimentos mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. Hola, es Yahan Antolín y el esófago es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Comienza y termina con dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. ¿Sabías que este órgano mide aproximadamente de 22 a 25 centímetros en un adulto? Que su epitelio es un epitelio estratificado simple de células granulares. La mucosa esofágica presenta a nivel macroscópico un color blanco mate. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizado con líneas punteadas que presentan un cambio en su coloración. La submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte, como la mucosa, en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Está formado por un tejido conectivo laxo con fascículos de tejido conectivo entrelazados de modo diverso. Es rica además en vasos sanguíneos, fibras y glándulas tubulares mucosas, sobre todo en el tercio inferior. Túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por su musculatura tanto estriada como lisa. Entre ambas capas internas y externas se sitúa un plexo mientérico de Auerbach. En general, de 2 a 6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente musculatura estriada. A medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual en su musculatura lisa. El esófago está compuesto por diversas glándulas, denominadas glándulas esofagianas. Esta secreta mucus, cuya misión es lubricar los alimentos en la parte superior, y el esófago del reflujo estomacal en la parte inferior. Ahora soy Rosmary Pasos. El estómago se considera una porción dilatada del tubo digestivo y tiene un tamaño aproximadamente de 25 centímetros de largo y 12 centímetros de diámetro. Además, cuenta con 4 partes principales, las cuales son el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro. El epitelio del estómago es un epitelio simple de células cilíndricas y además son mucosecretoras. También tenemos que las paredes del estómago están formadas por distintas capas características de todo el tubo digestivo. La primera es la mucosa, que es la capa más interna del estómago y se encuentra en contacto con la luz del órgano. En el epitelio encontramos células que liberan mucina.
que es un mucus, el cual es muy importante ya que le da protección al epitelio del estómago, debido a que si este no se produjera, el epitelio se vería afectado por el ácido clorhídrico, lo que ocasionaría que se crearan distintos tipos de úlceras en este órgano. También tenemos la lámina propia. En esta encontramos todo tipo de tejido conectivo laxo. Encontramos glándulas corpofúndicas, que las veremos un poco más adelante, que simple y llanamente clasifica el estómago como un músculo liso e involuntario. Seguidamente tenemos la submucosa. En esta encontraremos tejido conectivo denso no modelado. Esta es vascularizada y además está inervada por el plexo de Meissner. En esta submucosa se van a formar pliegues o arrugas, los cuales no son permanentes, sino que van a presentarse cuando el estómago se encuentra vacío, ya que cuando se encuentra lleno las capas musculares se van a extender, por lo tanto va a aumentar de tamaño y estas arrugas van a desaparecer. En tercer punto tenemos la mucular externa. Esta capa va a caracterizar el estómago, ya que son muy importantes y van a servir para amasar lo que es el bolo alimenticio y van a facilitar su mezcla con los jugos gástricos. Entre estas capas tenemos la longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. Y por último tenemos la serosa, que es una capa muy delgada y en esta vamos a encontrar tejido conectivo laxo, tejido adiposo y el mesotelio del órgano. Por otro lado tenemos lo que son las glándulas gástricas. Primeramente encontramos las glándulas cardiales, que se van a encontrar en la parte superior del estómago, en el cardias. Están situadas alrededor de la unión gastroesofágica, o sea, la unión del esófago con el estómago. Estas son glándulas tubulares compuestas y predominan las células mucosas del cuello. Otro tipo de glándulas que encontramos en el estómago son las glándulas pilóricas. Estas se van a encontrar más cerca del duodeno y son glándulas tubulares simples pero bien ramificadas. Y en estas predominan las células mucosas del cuello y las enteroendocrinas, que se encargan de secretar principalmente mucus para lubricar el interior de la cavidad del estómago y así permitir el paso del alimento. Y por último encontramos las glándulas corpofúndicas, que son glándulas tubulares simples, se localizan en todo lo que es el fundus y el cuerpo del estómago y son las que producen la mayor cantidad de jugo gástrico. En este tipo de glándulas vamos a encontrar 5 tipos de células muy importantes. Tenemos las células mucosas del cuello, que se ubican en el cuello de la glándula y producen y liberan mucina. Tenemos las células parietales, que son células acidófilas, ya que se van a encargar de segregar ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico, que este está relacionado netamente con la absorción de vitamina B12. En tercer lugar tenemos las células principales, que son células basófilas, ya que estas se van a encargar principalmente de lo que es la producción del pexinógeno, que al unirse con lo que sería el ácido clorhídrico producido por las células parietales, van a formar pexina, la cual es una enzima necesaria y muy importante para lo que es la digestión. En cuarto lugar tenemos las células enteroendocrinas, que están ubicadas en el fundus del estómago y son células que se encargan de producir y liberar gastrina. Y en último lugar tenemos las células madres o regeneradoras, que son células que se van a encargar de generar todos los tipos celulares anteriormente mencionados, excepto las células endocrinas. Cada una de estas glándulas y células son muy importantes, ya que además de secretar mucina y producir lo que sería el jugo gástrico, va a ser muy importante, ya que va a permitir así la digestión y de esta manera va a permitir fraccionar todos los alimentos ingeridos en fragmentos más pequeños para luego utilizarlo como energía para nuestro cuerpo. Hola, soy María Victoria Cuellar y seguimos con el intestino delgado, que es un órgano del aparato digestivo con forma de manguera de unos 8 metros de longitud, la cual sus funciones principales son determinar la digestión del quimo, absorber agua, sales, hidratos de carbono, grasas, proteínas y las vitaminas necesarias.
lo cual los productos absorbidos por este van a un sistema de venas que lo conducirán a todas las células del cuerpo. Además, conduce el sobrante de la comida que el cuerpo no necesita al intestino grueso. Podemos decir que las partes del intestino delgado son el duodeno, el yeyuno y el ilion. Topográficamente se encuentra que el duodeno es la primera parte del intestino delgado, el cual está justo al lado del estómago, lo que hace también que sea la parte del intestino delgado que más relación tiene con este otro órgano. De hecho, es en el duodeno donde se segregan tanto los jugos hepáticos como los pancreáticos, fundamentalmente en la digestión de los alimentos. Luego siguiéndole el yeyuno, que habla de la parte irregular del intestino delgado que se encuentra en la mitad superior, con excepción del duodeno. Y por último está el ilion, que corresponde a la mitad inferior del intestino delgado. Podemos decir que el intestino delgado se puede dividir en 4 capas: la mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. La mucosa se subdivide en 3 láminas. La primera es el epitelio, denominado también membrana mucosa, que es una lámina epitelial interior que contiene células exocrinas que secretan jugos digestivos, la endocrina que secreta hormonas y las epiteliales que son especializadas en la absorción de nutrientes. La segunda es la lámina propia, que es una capa tanto difusa de tejido conjuntivo en el que se interceptan las células epiteliales de la membrana mucosa. Y la lámina propia se encuentra atravesada por finos vasos sanguíneos, conductos linfáticos y fibras nerviosas. Además, albergan el tejido linfoide asociado al intestino, que es la barrera de defensa inmunitaria frente a los patógenos del intestino. La submucosa es una gruesa capa de tejido conjuntivo al que la pared del intestino delgado le debe su elasticidad. Contiene vasos sanguíneos y linfáticos, cuyas ramificaciones se proyectan hacia la mucosa y hacia la rama muscular más extensa. La submucosa también alberga una red nerviosa llamada plexo mucoso o plexo de Meissner. La capa muscular, en la mayor parte del intestino delgado, tiene 2 subcapas, una interna circular y otra externa longitudinal. La contracción de la subcapa interna provoca la construcción del tubo allí dándose se produce, mientras que la construcción del exterior provoca el acortamiento del tubo, y la contracción combinada y coordinada de ambas subcapas es lo que produce la mezcla de los contenidos intestinales y su propulsión a lo largo del tubo. Entre ambas subcapas se encuentra otra red nerviosa, el plexo mientérico, que junto al plexo submucoso ayuda a regular la actividad intestinal local. Y por último tenemos la serosa, que es la capa de tejido conjuntivo que cubre el tubo digestivo. Secreta un fluido seroso de efecto lubricante que proviene de la fricción entre el aparato digestivo y los órganos adyacentes. No hay discontinuidad entre la serosa y el mesenterio, que ancla el tubo digestivo a la pared de la cavidad abdominal. Podemos decir que el intestino delgado tiene una glándula llamada Brunner, que son estructuras de túbulo acinares ubicadas en la submucosa del duodeno. También secretan factores de crecimiento epidérmicos y un fluido alcalino que protege el epitelio duodenal de los jugos gástricos. Histología hepática. Clásicamente se considera al lobulillo hepático como la unidad funcional del órgano. Un hígado humano contiene entre 50.000 a 100.000 lobulillos. En él se mezcla la sangre arterial y venosa procedente de los espacios porta para desembocar en la vena central de cada lobulillo. Dentro del lobulillo hepático se pueden distinguir las siguientes estructuras. Tríadas. Son áreas triangulares situadas en los ángulos de los lobulillos hepáticos, constituida por un estroma conjuntivo laxo. Contiene en su interior una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conductillo biliar. Sinusoides hepáticas.
Son capilares que se disponen entre las láminas de hepatocitos y donde confluyen desde la periferia de los lobulillos, las ramas de la arteria hepática y la vena porta. La sangre fluye desde las tríadas hasta la vena central, circulando en forma centrípeta. La pared de los sinusoides está formada por una capa discontinua de células endoteliales fenestradas, que carecen de membrana basal. En los sinusoides confluyen la circulación hepática y porta. Estos drenan su contenido a la vena hepática central, de esta a las venas hepáticas derecha e izquierda y finalmente a la vena cava inferior. Espacio de Dis. Es un estrecho espacio perisinoidal que se encuentra entre la pared de las sinusoides y las láminas de hepatocitos, ocupado por una red de fibras reticulares y el plasma sanguíneo que baña libremente la superficie de los hepatocitos. En este se produce el intercambio metabólico entre los hepatocitos y el plasma, donde se forma la abundante linfa hepática. En este espacio también se almacena la vitamina A en las células estrelladas. Hola, ahora soy Elder Díaz. El páncreas es un órgano que posee dos conductos, uno pancreático o de Wirsung y otro accesorio o de Santorini. La unión del conducto pancreático con el colédoco se denomina ampolla hepatopancreática. El esfínter de Oddi surge cuando la ampolla atraviesa el duodeno, mientras que la papila duodenal mayor se forma después del esfínter. Este órgano tiene una forma triangular y posee una función exocrina secretora formada por acinos pancreáticos y endocrina, formada por los islotes de Langerhans. La función endocrina, llevada a cabo por las células de Langerhans, secreta el glucagón, que aumenta el azúcar en la sangre, la insulina, que disminuye los niveles de azúcar en sangre, y la somatostatina, que regula el glucagón y la insulina. Estas juegan un papel fundamental en el metabolismo. Mientras que en el exocrino se encuentran los acinos pancreáticos, células productoras del jugo gástrico, aglomeradas en forma de racimo de uvas. Los acinos pancreáticos conforman la mayoría del páncreas, alrededor de un 98 y 99%. En cambio, los islotes de Langerhans poseen una densa red de capilares. Además, hay diversos tipos de células. Existen las células alfa que secretan glucagón, las beta que secretan insulina, las delta que secretan somatostatina y las F que secretan polipéptido pancreático. El tejido pancreático se divide en el estroma, que es el tejido conjuntivo que lleva vasos, nervios y forma la cápsula y los tabiques, y el parénquima, que deriva del endodermo que forma la red de túbulos. La vesícula biliar. La vesícula biliar se divide en cuello, cuerpo y fondo. El cuello se conecta con el conducto cístico, que junto al conducto hepático común da origen al conducto biliar, común o colédoco. En la vesícula se almacena, concentra y libera la bilis, agua, sales, colesterol, fosfolípidos, pigmentos biliares. Se separa del parénquima hepático por el tejido conjuntivo, o en algunas ocasiones está adherido al mismo. La bilis, concentrada en la vesícula, es expulsada hacia el duodeno por el colédoco. Los tejidos de la vesícula poseen una parte mucosa superficial, una muscular externa y una adventicia o profunda. Su epitelio es cilíndrico simple, tejido conectivo laxo con capilares y vénulas careciendo de vasos linfáticos. La capa muscular externa está constituida por estrato de músculo liso y la capa adventicia constituida de vasos sanguíneos y tejido adiposo. La parte no adherida al hígado es serosa. El conducto hepático es de epitelio cúbico simple. Posee una membrana basal y de túnica muscular lisa. El conducto cístico es de epitelio simple cúbico. Poseen una membrana basal, una capa muscular circular interna y una longitudinal externa, serosa y de músculo espiral, es decir, forma válvulas. El colédoco es de epitelio simple cúbico. Posee una membrana basal y la capa muscular interna es circular y la externa longitudinal. Seguimos con el intestino grueso, que es un órgano que comunica al intestino delgado con el exterior.
y es el responsable de la reabsorción de agua, vitamina K y la excreción de heces, también conocido como colon, el cual cumple funciones muy importantes en nuestro organismo, relacionadas con la hidratación, la absorción de vitaminas y el almacenaje de residuos. Además, en este órgano encontramos la famosa flora intestinal. Podemos decir que las partes del intestino grueso son el ciego y colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. Topográficamente se encuentra el ciego en la papila ileal, que es el apéndice primitivo, y es intraperitoneal, así como el apéndice vermiforme. El colon ascendente se adosa a la pared posterior y se hace secundariamente retroperitoneal. Seguido, en la base del hígado, el colon cambia de dirección en el ángulo hepático y pasa a ser colon transverso, de longitud variable, unido a la pared abdominal posterior por el mesocolon transverso, el cual vuelve a cambiar de dirección en el ángulo esplénico y pasa a ser colon descendente, terminando en el colon sigmoideo. El intestino grueso no tiene vellosidades ni pliegues circulares, al igual que el resto del tracto digestivo, por lo cual la pared del intestino grueso se puede dividir en 4 capas: mucosa, submucosa, musculares y serosa. La mucosa está formada por un epitelio simple y cilíndrico, que forma numerosas glándulas mucosas tubulares denominadas criptas de Lieberkühn. Estas aparecen como invaginaciones de la superficie epitelial, la cual también secreta una gran cantidad de moco que favorece el tránsito de los desechos semisólidos no digeridos. Las células mucosas son más abundantes en el epitelio del intestino grueso que en el del intestino delgado, por lo cual la proporción entre células absorbentes, denominadas enterocitos, y células mucosas cambian de 4 a 1 en la mayor parte del intestino grueso y de 1 a 1 en las zonas del recto. Las células epiteliales se renuevan constantemente, nacen en la base de las criptas y van desplazándose hacia la superficie del tubo digestivo, donde mueren, por lo cual este proceso dura unos 5 días. Seguido de la submucosa, que está formada por tejido conectivo muy denso y contiene vasos sanguíneos de gran calibre y algunas zonas con tejido adiposo. Después viene la capa muscular, que se organiza de forma distinta, la cual existe una capa longitudinal de músculo liso, que es más delgada que la capa circular. En humanos, sin embargo, la capa longitudinal se engruesa en 3 lugares concretos para poder formar bandas que puedan observar a simple vista. Y por último tenemos la serosa, que es una capa muy delgada de contenido que en algunos puntos se continúa con el peritoneo. Se puede distinguir en ocasiones una capa intermedia entre la serosa y la muscular denominada capa subserosa. En el intestino grueso hay una glándula llamada cripta de Lieberkühn, también llamadas criptas intestinales, que son consideradas glándulas tubulares simples debido a que sus células sintetizan sustancias con funciones enzimáticas, hormonales y de defensa. Esta estructura forma parte del tejido intestinal, posicionándose a nivel de la capa mucosa, entre las vellosidades e inmersas en la lámina propia. Su función es la renovación del epitelio de las mucosas intestinales, ya que posee las células pluripotenciales que dan origen a los diversos tipos de células presentes en la propia cripta y en las vellosidades. Además, también es de suma relevancia en el proceso de digestión y absorción de nutrientes, debido a las funciones que cumplen cada una de las células diferenciadas en la cripta. Todos los sistemas u aparatos son importantes y el aparato digestivo no es la excepción. Es importante para nuestro cuerpo porque es el encargado de absorber los nutrientes y los alimentos,
convertirlos en energía para alimentar todas las células. Nuestra salud depende muy directamente de la alimentación y de este correcto funcionamiento del aparato digestivo.